esto que se llama Curnes, lunes de curso básico de amigurumis. Estamos en nuestra lección número 3. Hoy estamos en la lección 3, donde aprenderemos diferentes tipos de amigurumis o clases de amigurumis. ¿Qué hemos aprendido ya? Lección número 1 aprendimos qué es la técnica amigurumis y sus materiales principales. Lección número 2 aprendimos todos los puntos básicos que debemos saber para trabajar esta técnica. Si quieres mirarlos y no los has visto, pásate por el canal y búscalos. Y hoy estaremos aprendiendo las clases, diferentes tipos de amigurumis que debes conocer y debes saber para el momento en que te toque realizar. Entonces, suscríbete, activa la campanita si no lo has hecho y manos a la obra. Comencemos con esta lección número 3. Con respecto a los diferentes tipos de amigurumis, te quiero enseñar y mostrar por medio de mis dibujos un poco bruscos. No soy muy experta dibujando, pero quiero enseñártelo. Y vamos a ver cuántos tipos de amigurumis existen. Existe primero que todo el tipo de amigurumi que se teje de una sola pieza, donde no vamos a necesitar costuras ni coser partes, porque iniciamos en las piernas, continuamos con el cuerpo, unimos los brazos y seguimos tejiendo hasta terminar la cabeza. Estará tejido todo de una sola pieza. Eso no quiere decir que sea una persona, un niño, un muñeco. Yo lo puse de esta manera para mostrártelo, pero puede ser animales, pueden ser gatos, perros, pueden ser unicornios, todos los amigurumis que tú te alcances a imaginar. Los podemos tejer de una sola pieza. Allí nos estaremos ahorrando pues la costura. También están los amigurumis. El segundo tipo de amigurumis es el que es tejido por partes. Tejemos las piernas, luego unimos, cosemos o tejemos el cuerpo, luego tejemos brazos, luego tejemos aparte cabeza y todas estas piezas al final las vamos a unir y a coser con la aguja lanera. Vamos a tener muchas partes y muchas piezas realizadas y después de terminarlas todas las unimos y formamos un hermoso amigurumi. Es otro tipo de tejer amigurumi. Otro tipo de tejer amigurumi es tejerle la ropa al mismo tiempo que vas tejiéndolo. Un ejemplo, aquí a medida que yo voy tejiendo el cuerpo por alguna de las rondas del cuerpo, puedo unir y enhebrar hebra y empezar a tejer la falda. Perdón mis dibujos. Y hacerle la ropa aquí pegada a mi cuerpo. Lo único que necesito es variar del color que le vaya a hacer la falda. Lo mismo la blusa. En determinada ronda puedo hacerle las mangas y empezar a hacerle un bordito en ese lugar. Algo sobrepuesto a lo que ya he tejido en el cuerpo. Simplemente cambio de color la hebra y empiezo a tejer sobre el cuerpo. Y queda algo externo saliendo del mismo cuerpo que ya he tejido. O podemos hacer el vestuario totalmente aparte, una pieza aparte que se le pueda quitar y poner a nuestro amigurumi. En cuanto a diseños, hay miles y cientos de diseños de amigurumis, de animales, de personas, de personajes, de Disney. De todo lo que te alcances a imaginar lo puedes realizar en la técnica amigurumi. ¿Cuál es mi consejo y recomendación en esta lección que vemos hoy? Mi recomendación con el primer tip o el primer tipo de amigurumi es el tejido sobrepuesto, que puedas tejer la ropa sobrepuesta al cuerpo que ya tienes. Es como la más fácil por la que puedes iniciar, porque diseñar ropa ya es un poco más elaborado y algo a un nivel mucho mayor.
puedes desde allí mismo simplemente cambiar los colores al cuerpo y te queda ya vestido con el mismo cuerpo que has realizado. Otra recomendación y consejo que te doy si estás iniciando es realizar el amigurumi por partes. Realizas un brazo, luego el otro bracito, así puedes ir a tu ritmo, despacio, y puedes también ir cosiendo las partes. Me parece que puedes hacerlo así mucho más fácil, el amigurumi. También puedes llenarte de ideas que encontramos en Pinterest, en internet, para que puedas realizar tus amigurumis a la manera que tú quieras. Esta es una lección muy sencilla, muy básica, pero que es muy importante tenerla presente. Te quiero mostrar unos ejemplos de fotos de los amigurumis realizados de esta manera con este tipo de amigurumi. Ahora te quiero mostrar unos ejemplos en fotos de amigurumi realizados de esta manera por piezas o partes. Y por último, mostrarte unas fotos realizado de esta manera con su ropa o sus prendas de vestir por separado. Espero que esta lección te haya sido de mucha ayuda. ¿Qué te pareció? ¿Qué tal esos tipos de amigurumis? ¿Qué tal esas clases diferentes que hay de amigurumis? Hay mucha variedad de amigurumis, les cuento. Entonces aprendimos algo nuevo, ¿sí o no? Entonces vamos a estar pendientes en la siguiente lección, en nuestro siguiente tutorial, donde aprenderemos muchas más cosas. No nos lo podemos perder, son 8 lecciones. Y te invito a que te suscribas si no lo has hecho, a que actives la campanita y que juntas estemos realizando este bello curso. Nos vemos en la siguiente lección. Bye bye.